Grábeme, don David. Ya que estamos hablando de estas cosas, déjeme tomarme una libertad que a lo mejor no me corresponde, no lo sé. Pero permítame compartir con usted algo muy, muy íntimo de por qué sí creo que va a funcionar la campaña, los esfuerzos que hace el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para bajarle a la violencia, para serenar al país, para llevar tranquilidad y paz a esos rincones que quedaron tan lastimados por la guerra contra el narco de Felipe Calderón y por el valemadrismo de un Enrique Peña Nieto. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: los voy a acusar con su mamá, con su abuelita, pórtense bien, muchos rivales, adversarios, opositores hasta se burlan de López Obrador. Pero había pensado en si valía la pena o no contar esta historia para que refleje lo mucho que significa en las familias bien estructuradas, en las familias sí pobres, pero con valores, el papá, la mamá, la abuelita. Cuando yo estaba chamaco, que ya le ha llovido, recuerdo que en el barrio, crecí en un barrio bravo, en la colonia Tierra Blanca, en Navojoa, Sonora, México. En aquel entonces estaba más bravo que hoy, así lo entiendo. Pero yo me acuerdo que en el barrio de chamacos nos ofrecieron coca, nos ofrecieron marihuana, nos ofrecieron pastillas psicotrópicas, nos incluso intentaron reclutar para que en la escuela vendiéramos esas pastillitas y sacáramos para comprar la torta que en muchas ocasiones pues no podíamos comprar porque pues a mi mamá no le alcanzaba. Yo soy, y lo he dicho muchas veces orgullosamente, nieto de un albañil analfabeta y de una señora que en la Ciudad de México trabajó como sirvienta, como empleada doméstica y nunca tampoco supo leer y escribir. Y en esa casa en la que crecimos mis hermanos, pues mi mamá trabajaba como maestra rural y había muchas, tal vez como no en otras familias, pero sí había muchas carencias. Tal vez no tantas, insisto, como en otras familias, pero sí había muchas limitaciones. ¿Y sabe por qué yo nunca toqué un papelito de coca, un porrito de marihuana, o nunca extendí la mano para aceptar las pastillas que gente del barrio me ofreció una y otra vez? No sé cuántas veces me la ofrecerían. ¿Sabe por qué? Porque se me hubiera caído la cara de vergüenza ante mi tata, ante mi nana, ante mi mamá, ante mi papá, ante mis hermanos, porque de alguna manera he sido como el ejemplo a seguir para mis hermanos, como el hermano mayor. Y decía yo, ¿con qué cara algún día hago algo malo y llego ante mi tata, que se parte la madre todo el día trabajando entre mezcla, entre ladrillos, y que llega muerto a cenar a la casa? ¿Con qué cara le voy a decir que yo no tuve los huevos, los pantalones para ganarme la vida decentemente? ¿Con qué cara le voy a salir a mi mamá que la veo que tiene que agarrar hasta raite para llegar a la escuela allá en donde trabaja? Que tiene que caminar para llegar a la escuela en Tesia, en el mezquital de Tesia, allá metido, en donde daba la vuelta el viento, allá donde no llegó Dios. ¿Con qué cara yo voy a ganarme un dinero que no me corresponde o mal habido cuando veo los esfuerzos que hace mi familia para darnos de tragar? Por eso yo sí entiendo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: hay que portarse bien, los voy a acusar con su mamá, los voy a acusar con la abuelita. También me pongo a pensar
En los vecinos. Porque a mí nunca me pusieron la mano encima mis padres ni mis abuelos. Pero yo veía al buen Martín, le mando un saludo a Martín, al querido Martín de doña Inés, como se llamaba su abuelita, que en paz descanse. Doña Mercedes, doña Meche, les metía una tunda con alambre. Y no estoy avalando la disciplina física. Pero yo ya me imagino a un Martín queriendo portarse mal, sabiendo que doña Meche iba a sacar el velocímetro y con eso les daba, con la manguera. Yo me acuerdo porque hasta la casa se oían los gritos. Así que, no, insisto, no estoy avalando la disciplina física, pero quería contar esta historia que tenía rato en el pecho queriendo salir, Toño, Rafa, porque todos tendremos una historia que contar que se relacione a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos y aportarnos bien. Esta impresionante decisión trascendental de tu vida cuando estás chamaco, de o te portas bien y agarras el camino de la ética y los valores, o te portas mal y te descarrilas. Entiendo pues que los adversarios, los conservadores, los panistas, los golpeadores de López Obrador se burlen de él porque seguramente no tienen madre, ni tienen abuela. ¿Sabes a quién le tenía yo más respeto y hasta miedo hasta los 19 años que dejé mi casa? ¿A quién? A mi mamá. Porque mi mamá era, pues, muy estricta, enfermera militar, igualmente cualquier cosa que hiciéramos, ahí sí, pues nos salían las nalgas, ¿no? Definitivamente. Hay que decirlo con todas sus letras y qué bueno, creo que no salí mal. Pero, al igual que tú, Vicente, para mí era muy importante estar bien con mi familia desde chamaco, ¿no? Y esas, vamos, pues esas bases que me dio mi mamá, por ejemplo, de decir así, de tú puedes tener todo el miedo que quieras, pero nunca puedes ser un cobarde, pues me sirvieron en el futuro. También pensé en eso cuando López Obrador dijo, los voy a acusar con su mamá. Si yo hubiera hecho alguna locura, que las hice, esa es la realidad, en mi adolescencia, pero si me hubiera convertido, por ejemplo, en un vándalo o algo así, a quien más me hubiera preocupado que me acusaran con, no hubiera sido ni tanto a la policía, porque siendo menor de edad no enfrentas tantas consecuencias. A quien más me hubiera dado miedo, por ejemplo, de que le dijeran, sería mi madre, a mi mamá. Entonces sí, se me armaba. O a mi papá, que como siempre ha sido un pan de Dios, pues bueno, era el agua y el aceite, ¿no? El yin y el yang, mi papá y mi mamá en eso, pues porque uno era como muy tranquilito y la otra no. Pues obviamente por un lado le rompería el corazón a mi papá y por el otro lado, híjole, la que se me hubiera armado con mi mamá al estilo militar. Ya te cuento cómo me hubiera ido con los tablazos. No, nunca me dieron tablazos, pero casi. Me hubiera ido de la patada. Te entiendo perfectamente eso que cuentas. Y va sobre este comentario sobre lo que decíamos hace unos momentos. La base de la sociedad es la familia. Claro. Si de pronto a alguien le parece una ridiculez que digan, acúsalos con tu mamá o acúsalos con tu papá, con el papá, con la abuelita, etcétera, etcétera, es porque no entienden que verdaderamente es necesario que existan esas familias en las que sí les importan sus hijos. A las familias mexicanas en su mayoría les importan sus hijos, no quieren tenerlos en situaciones horrendas. Y si le dices a la mamá, o a la abuelita, o al abuelito, o al papá, oye, ¿sabes qué? Tu hijo está en problemas, pues seguramente van a tomar cartas en el asunto, desde que le pongan una nalgada hasta que hablen con él y que esto se acabe. Ese es el punto, la finalidad que tenemos como mexicanos. De hecho, hay una frase en inglés que dice, "It takes a village to raise a child", que toma un pueblo hacer crecer a un niño o a los niños. ¿En qué momento perdimos en México eso de que uno también le tenía respeto a la vecina o a la profesora de la escuela? Uh-huh. Hace unos días me habló la profesora Yolanda, a la que le mando un saludo, mi profesora de 4º grado de primaria, para decirme que hay una situación ahí que quieren vender una escuela histórica en Álamo, Sonora. Sí. Y me ponía a pensar, estos profesores, estas profesoras, verdaderamente estaban comprometidas con
con la familia, con el bienestar de los niños. Y no estoy diciendo que hoy no lo estén, pero si la profesora mandaba a llamar a mi mamá o a mi papá, puta, se nos armaba. Ajá. O si la vecina, si doña Ñeca o doña Chuy o doña Meche le decían a mi mamá que me habían visto portándome mal, era ley. O sea, ni siquiera estaba en entredicho si me iban a regañar o no. ¿En qué momento nos dejamos de preocupar por el hijo del vecino? ¿En qué momento dejamos incluso que los padres dejaran de ser esa figura a la que muchos vimos como héroes, como nuestros modelos a seguir? Hoy para muchos chamacos el modelo a seguir es Michael Jordan o LeBron James o Memo Ochoa o el Chicharito. ¿En qué momento? Pues sí. Mi querido Rafa, seguramente tú también tienes tus historias. Sí, totalmente, Vicente. Tengo muchas y hay que decirlo. Simplemente hoy no nos vayamos tan lejos. Ahorita, Vicente, Toño, si llegan a hacer ahorita algo malo, ahorita mismo su mamá de cada uno de ustedes les da un jalón de orejas. Hay que decirlo, en mi caso también es así. Sí, hoy en día Tenía todavía. esos valores. ¿Mande? Hoy en día todavía, Rafita. Sí, a mí todavía mi mamá me pega, es la realidad, y no me da pena, porque es la realidad. Y no tendría por qué. O sea, A mí ya no. A mis jalones de oreja y uno tiene que portarse bien, esa es la realidad. Pero uno crece con esos valores, uno crece y uno los va fomentando, y nosotros tenemos el compromiso de replicarlos, de enseñarlos, de multiplicarlos. Efectivamente, desgraciadamente, en estas últimas décadas se ha perdido esos valores, se ha perdido esa educación, se han perdido muchas cosas que necesitamos que se sigan fomentando, que renazca nuestro país en el tema de valores. Y yo creo que en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la boca llena y atascada de razón. Bien lo dice Vicente, yo me acuerdo muy bien de mis vecinas, que le mando un besote a Teresa Villalpando, a Flor Guerrero, etcétera, que si no hubiera sido por ellos, yo que vengo de una familia disfuncional porque mis padres se separaron, yo pude haber terminado en las drogas, y ellos que conocían bien a mis padres, me jalaron, me acobijaron y me ayudaron a salir adelante, y siempre voy a estar agradecidos con esas personas, porque si no hubiera sido con ellos, yo hubiera terminado a la deriva y no estuviera aquí. Esa es la realidad. Entonces hay que multiplicar eso, hay que ayudar a hacer el bien sin mirar a quién. Hacer el bien sin mirar a quién. Bueno, perdón por habernos tomado esta libertad de compartir historias personales, pero que pueden darle una idea de lo que significa te voy a acusar con tu mamá o con tu abuela, o pórtense bien. Porque ese pórtense bien está tan, muchos dirían tan trillado, pero hasta los últimos días de mis abuelos, ese siempre fue el consejo. Pórtese bien. Los 4. Doña Elena, don Pepe, don Vicente y doña Concha siempre insistían en pórtense bien. ¿Qué parte del pórtense bien no hemos entendido? ¿O qué parte del pórtense bien no quieren entender esos que se burlan de esta apuesta a los valores, a la familia? Ojalá que le vaya bien al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no le va bien, obviamente lo tenemos que criticar. Por eso dije que 6 meses era muy poco tiempo para dar resultados. Vamos a esperarnos a mitad de sexenio. Si nos tenemos que esperar al final del sexenio, pues esperémonos. Pero algún día tenemos que hacer un balance. Pero ojalá que le vaya bien al pórtense bien del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo solo quiero concluir diciendo que hay mucha gente en nuestros chats diciendo, condenando evidentemente el maltrato a los niños o los golpes a los niños. También lo condenamos aquí. Había ciertos métodos, y no estamos hablando definitivamente de cuerazos ni nada, sino de nalgadas que no están bien tampoco. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay muchas formas con las que los niños pueden entender, y los jóvenes.
muchísimas formas. El chiste no es tanto jalarle las orejas, la nalgada o lo que usted quiera. El chiste es estar con ellos, no abandonarlos, no dejarlos a la buena de Dios, que nos importen, que estemos cercanos a ellos, definitivamente. Muchos dicen, sobre todo acá en Estados Unidos, es que si no trabajo, pues no comen. Pues le puedo asegurar que su hijo va a estar muy feliz si come frijoles con un par de horas más de atención de usted para que se vayan al parque. O no sé. Que cada quien asuma su responsabilidad dependiendo de su realidad. Pero queríamos compartir eso del pórtense bien y del te vamos a acusar con la mamá y con la abuela, que no había nada, no había película de terror que superara precisamente el horror de saber que fue la vecina a acusarte con la nana Sí. o con la mamá y que tú ibas a llegar de la calle. No había qué exorcista ni su chingada madre. Una vez... Era te metías por la puerta de atrás y que no te escucharan. Perdón, suena a broma, suena a... Pero son las historias de todas las familias. Una vez accidentalmente, inundé la casa de la vecina con una manguera y así nos fue a mi amigo Roberto Velasco y a mí. No el de Relaciones Exteriores, sino un muchacho con el que pues era mi compañero de la primaria. Bueno, a ver...